Hola jóvenes, pues muy buenos días, bienvenidos a esta clase número 8 que lleva por título Propiedades periódicas. Les voy a pedir que por favor tengan a la mano su tabla porque la vamos a estar utilizando. Ahora vamos a ver algunas cuestiones de la relación que existe entre los elementos y su posición en la tabla periódica. Entonces, bueno, para empezar, pues sabemos que varios de estos elementos comparten ciertas propiedades. Aquí les puse, por ejemplo, del lado derecho, es una imagen donde se tiene lámparas con algunos gases nobles y pues estos tienen propiedades que son similares. Si bien cambia el color de la luz, pues estos se emiten cuando son sus átomos son excitados con una radiación, emiten en colores como los que se ven en esta imagen. Por el otro lado, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, vamos a ver el primer grupo, que es litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, que algunos de ellos comparten esta característica de que en su reacción con agua son bastante exotérmicos. En el caso del sodio es una reacción muy violenta la que se lleva a cabo. Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre realmente con estos elementos. La primera clasificación que tenemos en la tabla periódica, y quizá creo que ya lo habíamos comentado por ahí, es que la mayor parte de los elementos son metales. Es decir, aquí donde está puesta esta escalerita color verde, empieza en el boro, silicio, por ahí está germanio, arsénico, antimonio, telurio. Del lado derecho tenemos a los no metales y del lado izquierdo tenemos a todos los demás serían metales. Perdón, en esta escalerita estaríamos hablando de los semimetales. Bueno, a partir de la posición que tienen los elementos en la tabla periódica, vamos a encontrar que existe algo que se llaman propiedades periódicas. Y como su nombre lo indica, pues es una propiedad que depende o que tiene cierta periodicidad o cierto orden. ¿Cuáles son estas propiedades? Son la carga nuclear efectiva, el radio atómico, el carácter metálico, el potencial o energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Ahora lo que vamos a hacer a lo largo de esta sesión es vamos a ir definiendo una por una estas propiedades periódicas y lo que más nos importa es ver cuál es su tendencia en la tabla periódica, si aumentan de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ver cómo éstas se mueven cuando nosotros cambiamos o cuando nosotros nos movemos en uno de los elementos. Entonces la primera se llama carga nuclear efectiva. Esta es la carga nuclear, que está definida como la diferencia entre el número atómico, que en su tabla periódica ya sabemos dónde se localiza, y que representa a los protones y cargas positivas, menos el número de electrones que conforman el apantallamiento. Y fíjense, en realidad la carga efectiva sería la carga normal, es decir, el número de protones, menos este simbolito, como alfa, que se llama constante de apantallamiento. Esta Z representaría, como les decía, la carga nuclear real, número de atómico o el número del elemento, y sigma, esta es la constante de protección o constante de pantalla o constante de apantallamiento. ¿Qué quiere decir? Fíjense en este esquemita. En este esquemita tenemos, por ejemplo, un núcleo que tiene, contemos las flechas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Por aquí hay un errorcito, ¿no? En esta imagen porque le puse núcleo 15 y son 14. Una disculpa por eso. Entonces, fíjense, si nosotros nos fijamos en los electrones que están puestos en color naranja, estos son los electrones de valencia. Recuerden que los electrones de valencia en su tabla periódica se identifican con el grupo. Es decir, grupo 1 tiene un electrón de valencia, grupo 2, 2, grupo 13, 3, grupo 14, 4, grupo 15, 5, grupo 16, 6 y grupo 17, 7. Y el grupo 18, que es donde están los gases nobles, tiene 8 electrones de valencia. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de un elemento que tiene 4 electrones de valencia. Los otros se llaman electrones internos y estos son los que van a generar el efecto de apantallamiento. ¿A quiénes van a apantallar? Van a apantallar a los electrones de la capa más externa, a los electrones del último nivel. Y recuerden también que este efecto de apantallamiento se refiere simplemente a que al yo tener electrones en las capas más internas, en las externas lo que va a estar pasando es que estos se van a repeler porque son cargas negativas. Entonces, los electrones de afuera van a sentir la atracción por el núcleo, que es positivo, pero van a sentir una repulsión por los electrones que están en las capas más internas.
Ok, entonces, si se calcula en este caso el set efectivo del elemento de esta figura, el átomo tendría 14 electrones, que sería igual al número de protones, porque estamos hablando de un átomo que es eléctricamente neutro, y se considera que la constante de apantallamiento está constituida por el número de electrones que se encuentran en las capas inferiores, que en este caso serían 10. Entonces, la carga nuclear efectiva sería 14 menos 10, que en este caso sería 4. Entonces, hay una serie de reglas que se llaman las reglas de Slater para calcular esta constante de apantallamiento. Entonces, fíjense, aquí se le va asignando ciertos valores a los electrones que están en las capas más internas, es decir, a los que generan el apantallamiento. Primero, se trata de ubicar a los electrones del átomo en los orbitales atómicos correspondientes. Es decir, primero vamos a escribir la configuración electrónica completa. Una vez que hacemos eso, hay que asignar a cada electrón del mismo grupo que le he estudiado un valor de 0.35 a la constante de apantallamiento, excepto si se trata del grupo 1s, donde el electrón va a contribuir con 0.30. Es decir, si los electrones están en el 2s, 2p o así, 0.35. Luego, si el grupo al que pertenece el electrón estudiado es S o P, de cada electrón del grupo inmediato inferior aporta 0.85 a la constante. Luego, los electrones de niveles por debajo del inmediato inferior aportan 1 a la constante. Cuando el grupo al que pertenece el electrón estudiado es D o F, cada electrón de los niveles inferiores todos aportarán 1 a la constante de apantallamiento. Y aquí les quise resumir en esta tablita los valores que se aportan a la constante en función del orbital que ocupa cada electrón. Y fíjense, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que en el grupo 1s, pues tenemos que si son electrones del mismo grupo, 0.30, electrones del nivel n-1, en este caso no aplica porque no hay más abajo, ¿no? Pero en los sucesivos, si es ns, np, aquí sí aplicaría si hay electrones en el nivel n-1 o electrones en el nivel que es menor a n-1. Y aquí está qué valores se les asigna. Si se fijan, estas reglas son un poco complicadas de seguir. Existen ya tablas donde, por ejemplo, en esta, ¿no? En esta tabla periódica yo ya les quise poner cuáles son las constantes de apantallamiento. Aquí, ¿cuál es lo importante? Que esta carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha. Si se fijan, estamos aumentando conforme aumenta, en este caso, el número atómico. Pero, ¿qué pasa cuando bajamos en un periodo? Cuando bajamos en un periodo, por ejemplo, dependiendo del grupo, pero vámonos al grupo 1. Si se fijan, tenemos litio, sodio, potasio otra vez, rubidio, cesio. Casi no aumenta, o sea, estamos pasando de 0.30, luego 0.20, 0.20, 0.20, 0.20. O sea, casi no cambia cuando nos movemos en un periodo. Si bien aumenta de arriba hacia abajo, el aumento es muy, muy ligero, comparando el aumento que hay de izquierda a derecha en la tabla periódica. Los gases nobles son los que tienen mayor constante de apantallamiento. Y los elementos que están del lado izquierdo, pues son los que tienen menor constante de apantallamiento. Ojo con estas tendencias. Luego, ¿qué pasa con el radio atómico? El radio atómico se define como la distancia que hay, por ejemplo, cuando tenemos dos átomos, aquí está en la figura representado, cuando tenemos dos átomos que están formando un enlace, o que están juntos, estos átomos tienen que ser del mismo tipo, la distancia que hay entre el centro y el orbital más exterior. Entonces, esa es la definición del radio atómico. El radio atómico cambia en la tabla periódica aumentando de izquierda, aumentando de derecha a izquierda y aumentando de arriba hacia abajo. Es decir, aumenta hacia el cesio. Vámonos a su tabla periódica. Si nosotros pudiéramos hacer una línea diagonal, la haríamos desde el helio hasta el cesio. En ese sentido, aumenta el radio atómico. Entonces, aquí está en este ejemplo puesto un poquito de cómo es que se mueven estos radios, ¿no? O un poquito de una representación. Esto es una caricatura, básicamente. ¿Por qué? Pues que ya sabemos que los átomos no se ven como esferitas. Esta es una forma nada más de poder asociarle un tamaño, un diámetro cinético, un diámetro aproximado a cada uno de los átomos. La siguiente propiedad periódica creo que es un poquito más intuitiva y se refiere al carácter metálico. Los elementos que son más reactivos son más reactivos cuanto más metálicos o más no metálicos son, ya que entonces tienen más tendencia a transferir electrones.
oxidándose en el primer caso, en el caso de los metales, y reduciéndose en el caso de los no metales. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Tenemos, por ejemplo, otra vez volvemos a esta reacción. Cuando hablamos de reacción de sodio en agua, el sodio está en el grupo 1 y esta va a ser una reacción extremadamente violenta. Por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de un clavo que tiene hierro, también va a reaccionar con el agua, se va a oxidar, pero digamos que la reacción va a ser muy lenta. De hecho, hay un experimento, voy a ver si les subo en esta clase también ese video, simplemente para que lo tengan, del experimento, hasta se puede hacer en casa, pero este es respecto a la presencia del oxígeno en agua y cómo es que justamente una de las observaciones que se tiene es esta, pero a lo largo de unos días, a diferencia del sodio. Entonces, el carácter metálico aumenta igual de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, igual que el radio. Es decir, los elementos más hacia abajo y hacia la izquierda, como cesio, rubidio, bario, estroncio, tienen mayor carácter metálico. Cuando nos vamos hacia el lado derecho de la tabla periódica, y eso ya lo sabíamos, porque de hecho es la identificación que nosotros tenemos a partir de los colores que representa la tabla periódica, encontramos a los no metales. Ahora, otra propiedad periódica es la afinidad electrónica. Esta se define como AE y de hecho sí es muy importante que entendamos la afinidad electrónica y que entendamos la energía de ionización. Esta es una energía, básicamente, y es la energía que se libera cuando un átomo gaseoso ha sido aislado en su estado fundamental, en su nivel de menor energía, y captura un electrón para formar un ion. Es decir, es la energía que yo libero cuando a un átomo gaseoso se le une un electrón. Y me queda el anión en forma gaseosa. ¿Cómo cambia la afinidad electrónica en la tabla periódica? Aquí les puse en esta gráfica algunos valores. Es medio difícil de ver, ¿no? Creo, pero bueno, tienen el helio, están muy chiquitos me parece, pero bueno, ahí por ahí se ve el flúor, que es alto comparado, y el oxígeno, por ejemplo, también que son de los altos. Y si ustedes se fijan, el flúor y el oxígeno son los que están más hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la afinidad electrónica? Los valores más negativos, y los vamos a encontrar en el caso del flúor, del cloro, del bromo. ¿Qué pasa? Porque aquí helio, neón, argón, criptón y xenón dicen mucho mayor que 0. Ojo, los gases nobles generalmente, y por eso se llaman gases nobles o gases inertes, no sé cómo los conocieron ustedes, a lo mejor en la prepa, pero estos se caracterizan por no reaccionar. Si yo estoy hablando de que la afinidad electrónica es una energía que se libera cuando se lleva a cabo una reacción química con los elementos, pues es de esperarse que estos valores, en el caso de los gases nobles, simplemente sean positivos comparado con todos los valores negativos de los elementos en la tabla periódica, y la razón es esa, que estos prefieren quedarse con su octeto completo, con su configuración electrónica ya completa, y así están muy cómodos. De hecho, si yo quiero quitar o poner un electrón, fíjense, en el caso del sodio, el litio, como por ahí lo veíamos cuando estábamos hablando de los números de oxidación, yo quito o pongo electrones para llegar a una configuración de gas noble. ¿Por qué? Porque esta es muy estable. Lo mismo pasa aquí. Ahora bien, quedamos que otra propiedad periódica que va muy acompañada, si se fijaron en el otro caso, en la afinidad electrónica, en la diapositiva aquí, 14, yo les puse una reacción y esa reacción era para formar un anión. Los elementos del grupo 17 les gusta formar aniones, pero a los metales no les gusta formar aniones. Por eso es que la afinidad electrónica aumenta en valor absoluto, ¿no? Porque en realidad se vuelve más negativa, pero en valor absoluto podríamos pensar que aumenta hacia la derecha en la tabla periódica y de abajo hacia arriba. En el caso de la energía de ionización, pues es la energía que se requiere, que yo necesito darle al sistema para sacar un electrón más externo de un átomo neutro en su forma gaseosa. También se considera una medida de la fuerza con que el átomo retiene a sus electrones más externos. Es decir, es la energía que yo necesito para formar un catión en forma gaseosa. De eso se trata. Y si se fijan aquí, les puse una primera reacción que es la del sodio, donde el sodio se convierte en sodio más, en un catión, más un electrón. Y podría tener una segunda reacción, y una tercera y cuarta y quinta, es decir, yo podría ir arrancando los electrones. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el sodio se queda como sodio más, ya tendría yo la configuración electrónica del neón, y ya les dije que esa es muy estable.
Entonces, ¿qué pasa si ahora a esa configuración electrónica de neón, que sería la de sodio más, le quiero quitar otro electrón? Pues me va a costar un chorro. Y entonces vean en esta tabla, acérquense para que puedan ver los valorcitos. La primera cosa es que la afinidad electrónica y la energía de ionización están dadas en kilojoules sobre mol. Esas son unidades de energía. O bien joule sobre mol. Que tenga el prefijo kilo, pues acuérdense que siempre simplemente quiere decir que por ahí hay un factor de 1000. Pero bueno, las unidades son joule sobre mol. Ahora bien, está puesto aquí el sodio. El sodio tiene una primera energía de ionización de 496 kilojoules sobre mol. Eso quiere decir que a mí me cuesta energía quitarle ese electrón al sodio, pero es posible. Pero ¿qué pasa si le quiero quitar un segundo electrón? Fíjense qué ocurrió. Yo necesito un orden de magnitud mayor, 4560 kilojoules, para poderle quitar otro electrón. Y la razón es que yo ya estoy hablando de electrones que están en capas internas y que son de una configuración muy estable y por eso me cuesta tanta energía. El sodio va a preferir quedarse como sodio más, como lo veíamos nosotros en la clase de los estados de oxidación, a quedarse como sodio 2 más. Como sodio más, va a ser súper inestable. En el momento que pueda, gana otro electrón de donde pueda para quedarse en configuración electrónica de neón. Ok, aquí está el magnesio. El magnesio es del grupo 2 y ustedes ya saben que los grupos 2 le prefieren perder hasta 2 electrones porque de esta forma se quedan como gases nobles. Bueno, pues aquí igual les puse la energía de ionización 1, que querría decir arranco un electrón. El segundo ya me cuesta más trabajo. La razón de que me cueste más trabajo arrancar un segundo electrón es que primero ya no se ve tan apantallado por el otro que ya quité y acuérdense que el núcleo no está cambiando. Es como si yo tuviera igual de cargas positivas que se van a aferrar más o van a atraer más a las cargas negativas y por eso me va a costar más energía quitarlas. Pero ¿qué pasa aquí si quiero quitar el tercero? O sea, el segundo, pues digamos 1400, todavía se puede, pero el tercero ya no. Lo mismo con el aluminio. Puedo quitar un primero, puedo quitar un segundo, puedo quitar un tercero, pero un cuarto prácticamente imposible. Es decir, hablar de energías de ionización de más de 10.000, que es el caso del cuarto electrón del aluminio, no, bueno, es una locura. No sabría en este momento con qué comparárselas, pero realmente es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la tendencia de estas energías de ionización en la tabla periódica? Pues estas van a aumentar de izquierda a derecha y van a aumentar de abajo hacia arriba. Es decir, como está esta flecha ahora sí en diagonal. Así es como aumenta la energía de ionización. Y es de esperarse que los gases nobles tengan la mayor energía de ionización porque eso no les gusta perder electrones. Bueno, la otra propiedad es la electronegatividad. Y esta es muy importante que les quede así clarísimo el concepto porque lo vamos a retomar cuando veamos la parte de estructuras de Lewis, entonces, o de Lewis, como dicen por ahí. Entonces, fíjense, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones hacia sí mismo cuando forma un enlace. Entonces, en esta figura yo les estoy poniendo un enlace que se formó entre dos flúors. En ese caso, ese enlace, como los dos flúors son igualitos, los dos jalan a los electrones en la misma medida y se genera esta nube electrónica que está puesta aquí. Pero, ¿qué pasa si alguno de los elementos jala más a los electrones que el otro? Bueno, pues esta forma de jalar básicamente es la electronegatividad, ¿no? Es decir, en el caso del flúor y el hidrógeno, aquí se ve claramente, la parte roja representaría la carga negativa. Se ve que el flúor le está ganando más al hidrógeno y por eso se genera como óvalo, no sé, como huevo acostado, ¿no? ¿Por qué? Porque la densidad electrónica se movió más hacia el flúor está más cargado de partículas negativas y por eso se ve de esta manera. ¿Qué pasa en el caso del litio y el flúor? Pues peor aún, se polarizan todavía más las cargas, el flúor se queda, ojo, no estoy hablando de que los electrones se transfieran, no se transfieren, solo se comparten de forma diferente. La electronegatividad está más relacionada con el concepto de enlace covalente que después vamos a ver, pero sí es muy importante que ustedes sepan que es una de las propiedades periódicas y que ésta se determina cuando se forma un enlace. ¿Cómo cambia, por ejemplo, la electronegatividad en la tabla periódica? Pues esta cambia, igual hacia el flúor. Pero fíjense qué curioso en esta tabla periódica, ¿no? Tiene una particularidad y esta es que no puse a los gases nobles. ¿Por qué?
Pues porque otra vez, los gases nobles no forman enlace y la electronegatividad es una propiedad que está definida a partir de la formación de un enlace. Entonces, esta aumenta hacia el flúor. El elemento más electronegativo en su tabla periódica es el flúor, pero aquí tendríamos que quitar los gases nobles, porque no tiene sentido definir algo para los gases nobles cuando estos ni siquiera presentan esta propiedad de formar enlaces. Ahora, existen diferentes formas en las que se mide la electronegatividad. Una de ellas es la llamada electronegatividad de Pauling, en donde se toman en cuenta energías de enlace. Es decir, esta E representa la energía de enlace. Si es AB, es la energía de enlace que hay entre un enlace AB. AA sería que estaríamos hablando de dos elementos diferentes en AB. AA sería la energía de enlace del mismo elemento y BB del mismo elemento, que en este caso sería B. Entonces, fíjense, aquí estamos hablando de que este delta, si es muy cercano a cero, Pauling lo que define o lo que establece es que la electronegatividad de ambos elementos son muy parecidos o iguales y el enlace que los une es covalente. ¿Qué pasa si ese delta no es muy pequeño? Entonces, el enlace entre A y B no es covalente puro. Cuanto mayor sea el valor absoluto de este delta, mayor es la diferencia entre las electronegatividades de los elementos A y B y el enlace que los une será de tipo iónico. En esta estrategia, en este caso, cuando se mide la electronegatividad de Pauling, de lo que se trata es de poder diferenciar un enlace covalente polar y covalente no polar y iónico. Y aquí yo sé que ya les estoy metiendo varios términos, pero simplemente un covalente no polar es cuando los dos elementos jalan igual a los electrones y no hay polarización de las cargas. Un enlace covalente polar sería cuando, como en el caso del hidrógeno y el flúor, o en el caso del litio y el flúor, cuando el flúor jala más, que además no va a haber ningún elemento que jale más que el flúor, porque este es el más electronegativo, salvo que estuviera unido flúor y flúor, ahí sí no jalan igual, pero si no, jala más y por eso se polarizan las cargas. Pero seguiríamos hablando de un enlace covalente. En el caso del enlace iónico, tiene otras características. En pocas clases vamos a estar hablando del enlace iónico y ahí vamos a establecer qué características tienen. Pero esta diferencia de electronegatividades, si es muy grande, vamos a ver que se va a formar un enlace iónico. Bueno, después de esta escala y después de utilizar esta ecuación, existe o se agregan otros términos y se define la electronegatividad de Mulliken, que lo que hace él es retomar un poco de este modelo y adaptarlo a algunas otras cosas. En su modelo, él utiliza la energía de ionización o el potencial de ionización y la afinidad electrónica de los elementos. Y bueno, pues simplemente está puesto como un modelo muy simple a partir de esos dos términos. Ahora bien, fíjense qué quiero hacer. Lo que quiero hacer es un resumen de las propiedades periódicas y de las tendencias que éstas tienen, para que después ustedes se puedan dar cuenta cómo es que vamos a trabajar con estas propiedades. Entonces, primero, si ustedes se dieron cuenta, la carga nuclear efectiva, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad comparten la periodicidad en la tabla periódica, salvo por la excepción de que la electronegatividad no incluye a los gases nobles y las otras sí. Luego, los otros dos que comparten las tendencias en la tabla periódica serían el radioatómico y el carácter metálico. Y ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de las primeras propiedades, estas aumentan hacia el flúor, ¿no? O bueno, aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, y las otras aumentan justamente al revés, aumentan de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Con esta idea en la cabeza, ahora vamos a ver cómo es que podemos resolver un ejercicio. Y el ejercicio dice, organiza los siguientes elementos conforme, inciso A, la carga nuclear efectiva, inciso B, el radioatómico, inciso C, energía de ionización, inciso D, afinidad electrónica, inciso E, electronegatividad. Y los elementos son estos. Si ustedes se fijan en su tabla periódica, el nitrógeno, el boro, el oxígeno, el flúor, el neón y el oxígeno, todos se encuentran en el mismo periodo. Todos son elementos del periodo 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es organizarlos para ver cómo están puestos en la tabla periódica. Y ahora sí yo los tengo. Primero está el boro, del lado izquierdo, luego le sigue el nitrógeno, luego el oxígeno, luego el flúor y luego el neón. Ahora sí,
Yo puedo acomodarlos y yo ya puedo saber que la carga nuclear efectiva, energía de ionización y afinidad electrónica tienen esta tendencia. En la electronegatividad es exactamente lo mismo, solo que no incluyo el neón. Y finalmente, en el radioatómico y el carácter metálico sería justo al contrario. ¿Ok? Justo hacia el lado contrario. Entonces, tómenlo muy en cuenta. ¿Por qué? Pues porque así es como vamos a trabajar con estas propiedades periódicas. Vamos a hacer un ejemplo más. Este dice, compare el tamaño de las especies e indique cuál es mayor. Este es un poquito diferente y les quise poner justamente este ejercicio para incluir otro término que, si bien no está puesto en las propiedades periódicas, tiene relación con el radioatómico. Entonces, para saber cuál es mayor, tenemos el hierro 2 y tenemos el hierro 3. Entonces, lo que ocurre en este caso es que los dos pues tienen la misma carga nuclear, pero el hierro 2 tiene un electrón extra. Entonces, al tener un electrón extra, ¿qué va a pasar? Que va a tener mayor tamaño que el hierro 3. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el inciso B? Donde es magnesio 2 más y calcio 2 más. Vamos a ver que estos dos elementos son del grupo 2. Los dos están en el grupo 2 y tienen la misma carga, pero calcio está en el periodo 4, es decir, está más abajo que el magnesio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que calcio va a ser mayor que el magnesio. De esta forma también podemos comparar un poco los tamaños de algunos aniones, cationes. Acuérdense que los aniones lo que estoy haciendo es agregando electrones. Si yo agrego electrones, pues eso también va a cambiar un poco el tamaño, se va a hacer un poco más grande. También depende muchas veces de en qué orbital los esté agregando, porque a lo mejor si los agrego en el mismo orbital porque tenga espacios desocupados, pues es probable que el tamaño se modifique muy, muy, muy poco. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, jóvenes, pues espero que con esto quede claro. Recuerden revisar muy bien la parte de la tarea, los ejercicios donde van a aplicar estos conceptos y cualquier cosa, como siempre, pues tienen todas las vías de comunicación conmigo. Por hoy sería todo. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Bye.